Si nosotras, a nivel personal, tenemos algo excluido, puede ser un secreto, un hecho doloroso que pasó y no queremos mirar, merece la pena revisar, porque todo esto, por un lado, me puede estar dañando a mí en forma de bloqueos, pero es que también, si luego tengo hijos, esos hijos lo van a sacar a la luz de una forma o de otra. Lo que llamamos oveja negra, ¿no? Alguien que se sale de los mandatos que quiere la familia, ya sea porque se ha casado con alguien a lo mejor de otra religión o que ha hecho algo que la familia no considera bien, ¿no? A las mujeres de la familia de mi clienta les había ido tan mal en las relaciones de pareja e incluso en las relaciones con el padre, con su propio padre, que habían tomado como una especie de odio hacia los hombres por el dolor que habían sentido. Les proponemos algún tipo de ejercicio, mini ejercicio que la gente pueda hacer en casa para experimentar las constelaciones familiares. Bienvenidas hoy al podcast de Divinas y Poderosas. Es un placer para mí hoy presentar a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar de por qué a veces trabajar más duro o hacer más cosas no es la solución a lo que vivimos, sino que hay que poner orden en nuestro sistema familiar. Y por eso hoy, para emprendedores conscientes, invitamos a Charo Rojas. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí. Vamos a hablar hoy de constelaciones familiares. Es un tema muy potente, está bastante también de moda por algunas series como Mi otra yo. Es un tema que lleva ya bastantes años. Empezó con Bert Hellinger. Y bueno, me gustaría que te presentaras tú y nos dijeras quién es Charo Rojas. Bueno, pues primero darte las gracias por invitarme a estar aquí contigo. Estoy contenta y ilusionada de compartir en este espacio. O sea, entiendo mucho más mi historia ahora que sé constelaciones que al principio. Luego hablamos de ellas, pero la que soy ahora se lo debo en una parte muy importante a las constelaciones familiares. Yo soy terapeuta hace más de 20 años. Mis patas principales terapéuticas son la terapia Gestalt y las constelaciones. Y le tengo un amor especial a las constelaciones porque creo que ayudan desde un lugar muy importante y muy valioso. ¿Cómo llegaron a ti las constelaciones, Charo? Es como de estas cosas mágicas que yo soy de Granada y vine a Barcelona en el año 96 y recuerdo que paseando por la calle, muy al principio, de repente vi un póster enganchado en una pared que ponía constelaciones familiares y un señor mayor y alemán y yo pensé, ay, qué cosa más rara esto. Y nada, y quedó ahí. Y tuvieron que pasar varios años como de sincronías de este estilo, de repente oír hablar de ellas o voy a hacer una terapia de otra cosa y esa persona hacía alguna constelación y era como que estaban presentes durante pues casi 10 años, así en forma de sincronías, hasta que al final decidí formarme porque vi que las veces que las habían usado conmigo me habían llevado a lugares muy valiosos y muy profundos, de una comprensión muy buena para mí y con un impacto importante en mi vida. Y al final me formé pues para, primero también por mí, para seguir comprendiéndolas, pero como yo ya era terapeuta, pues también con intención de usarlas en mis sesiones de terapia. Eso te iba a preguntar, ¿no? Creo que muchas veces todos empezamos estas formaciones primero para, ¿no?, autoayudarnos, sí, y después, pues obviamente, pues para ayudar a los demás, ¿no? ¿Qué te sorprendió de las constelaciones? Porque tú ya eras terapeuta, tú ya ayudabas. ¿Qué fue diferente de las constelaciones? Pues me pasó una cosa que a veces, supongo que es difícil de explicar, que es que cuando empecé a vivirlas, y era como que aquí dentro algo que cuadraba, algo que encajaba, y de una forma que no lo podía explicar racionalmente, pero era como, aquí tienen sentido, dentro de mí, en algún lugar, tienen mucho sentido. Y eso fue lo que primero llamó mi atención y luego el amor tan grande que hay en ellas. Cuando se trabaja, al menos desde la forma en que nos transmitió Bert Hellinger, de repente todas las personas que estamos allí captamos ese amor que es fruto de integrar lo excluido en
no dejar nada al margen, querer comprenderlo todo. Y a mí eso me dejaba aquí dentro como un calorcito, como una sensación de paz. Todo esto es como más emocional, pero luego me fue muy bien y me ayudó mucho la parte racional, porque también las constelaciones se pueden comprender y lo que vemos a través de ellas tiene mucho sentido para la vida cotidiana, para nuestras relaciones personales. Entonces a mí esa comprensión me ayudó mucho, porque soy una persona muy sensible, pero que a la vez me gusta poner tierra y poner razón y comprender lo que estoy viendo. Y tienen mucho sentido y cuadraron muchas cosas dentro de mí. Pude comprender cómo funciona el mundo desde ese otro lugar. Claro, para alguien que nunca ha oído hablar de constelaciones familiares, ¿cómo lo explicarías? Pues de entrada siempre digo lo mismo, que como son una terapia, o una forma de trabajo vivencial, todo aquello que es vivencial, y corporal o energético, es difícil de explicar si no lo vives, como su nombre indica. Entonces, yo siempre recomiendo que se experimenten, porque si no, no hay manera. Sí, lo puedes explicar muy bien con la cabeza, pero no hay manera real de sentir dentro lo que se siente cuando estás trabajando con campo. Pero de todas formas, a mí me gusta explicarlo, y cuando lo explico en clase a alumnos y a clientes, lo explico a mi manera, no basándome en teorías, sino como mi propia forma de comprenderlas, que el universo es un campo donde, inabarcable y del que tenemos poca información en realidad, y que las constelaciones lo que hacen es tomar ese campo energético que somos los seres vivos, para usarlo y ver cómo se expresa, qué ocurre cuando los seres humanos nos ponemos en resonancia unos con otros. Y él se dio cuenta, Bert Hellinger se dio cuenta que somos seres resonantes, y que cuando ponemos la intención en sentir a otro ser humano o en conectar con seres humanos, incluso aunque no los conozcamos, podemos sentir cosas de ellos, que en realidad no debería sorprendernos, porque si el universo entero está conectado, y los seres vivos y los animalillos y las plantas, ¿cómo es que no íbamos a estar conectados? Lo que pasa es que él vio que teníamos que poner intención, porque si no decidimos que quiero conectar contigo, sí que puedo sentirte, sí que puedo resonar con lo que haya en ti, pero no lo puedo poner en palabras, porque lo estoy recibiendo a un nivel inconsciente. Entonces, en las constelaciones lo que hacemos es ponerlo a nivel consciente, poner una intención que es: quiero sentir a esta persona, sus problemas, a su familia. Y la parte como mágica de las constelaciones es sentir que cuando tú decides representar a otra persona, empiezas a saber cosas de ella que tú no sabías y que no tienes manera de saber. Y supongo que esa es esa parte que atrae tanto de las constelaciones, ¿no? De cómo es posible eso. Que es un poco mágica, ¿no? Sí. Y las constelaciones las podemos hacer también de manera individual, es decir, con un terapeuta o un constelador, ¿no? Y constelar y tener ciertas figuras que representan, o las podemos hacer de manera grupal, ¿no? Donde hay otras personas, ¿no?, que se prestan a representar, ¿no?, pues a otras personas, o incluso también en constelaciones podemos representar cosas más objetivas, más etéreas, ¿no? Como podría ser, pues, una enfermedad, como podría ser una cosa más abstracta, como sería la riqueza, la abundancia, un trabajo. Se pueden hasta constelar empresas, ¿no? ¿Qué más podemos constelar en constelaciones? Yo siempre digo que podemos constelarlo todo. Para mí lo importante es sobre todo la intención o la demanda, porque en mi opinión tendría que haber un poco de código ético de dónde tenemos derecho a entrar o no, si las personas no están presentes. Pero más allá de eso, podemos constelarlo todo. Yo incluso
como tengo una parte de mi terapia que utilizo para temas de sobrepeso y temas de alimentación, se puede constelar pues la grasa de la barriga, los alimentos que comes que no son buenos para ti. O sea, realmente como todo tiene su energía y todo está conectado con nosotros, no es que no es que el croissant de chocolate tiene información propia, que sí, que también, pero es sobre todo lo que tiene que ver contigo, lo que tú le pones. O sea que constelar se puede constelar cualquier cosa. Todo. Yo he trabajado a veces cosas casi inverosímiles y son muy útiles, porque en el momento en el que sacas de ti algo y lo representas fuera, que eso también se hace con terapia Gestalt o con otros tipos de terapia, es muy útil porque puedes entablar una conversación, puedes escuchar a una persona representarte a ti misma o lo tuyo y de repente ves cosas que no veías o captas cosas que no imaginabas. O sea que se puede todo y se puede hacer en todos los formatos. Bert Hellinger lo hizo siempre en grupo, pero enseguida muchos terapeutas, quizá inicialmente por falta de personas que representaran, empezaron a probar en sesión individual y se dieron cuenta que funcionaban igual, que eso también lo he visto yo en cualquier tipo de terapia. Cuando la persona quiere de verdad entrar y su intención es comprender, cambiar cosas, ya abres el campo. Sí, y ya puedes trabajar de cualquier manera. Y también es muy útil, como tú dices, trabajar con empresas. Da una información muy clara y muy valiosa de qué puede estar fallando o qué sería bueno que se hiciera y no se está haciendo, o qué reconocimientos faltan. Es muy interesante. Cuando empezaste a constelar, ¿qué primera constelación te dejó sorprendida o sin palabras que dijeras, wow, ¿esto es posible? Pues así me viene a la mente la primera vez que trabajé para una persona con cáncer, que lo que me impresionó mucho cuando representamos el cáncer era cómo una enfermedad tan terrible tenía una función que era un intento de regular algo que esa persona no había podido regular de otra manera, que era un dolor muy profundo, me parece que era con su padre, y a mí eso me impresionó, porque nunca me hubiera imaginado que enfermedades tan terribles tenían amor dentro o que tenían una función amorosa o sanadora o un intento. Luego se consigue o no, pero eso me impactó mucho. O sea, cada vez creo que descubrimos más que todo está conectado, que las emociones, ¿no? El cuerpo, las emociones, la energía que todos tenemos, de una manera u otra nos afecta. Y cada vez se está descubriendo más en física cuántica y en otras materias, ¿no? Que como tú decías, todo está conectado, somos energía, lo que pensamos, lo que comemos, ¿no? Sí. Cómo nos tratamos, las emociones, todo está conectado. ¿Qué momento emotivo has vivido en constelaciones? Pues yo diría que todos. Creo que cuando es muy emotivo ver el proceso, cuando la persona viene a constelar y viene pues con todo o su dolor o su rabia o sus incomprensiones, y ver cómo eso va cambiando durante la sesión, cómo la persona incluso físicamente respira y siente alivio cuando va comprendiendo lo que pasó y comprendiendo su propia herida y los responsables que la causaron, y ver cómo acaba la persona, con independencia de cómo termine la constelación, si acaba como habiendo solucionado o se queda simplemente habiendo dado unos pasos, pero de todas formas para mí es muy emotivo siempre ese final, donde hay
esta comprensión, esta sensación de alivio, de pacificación, y ver la cara de esta persona después. Esto a mí siempre me conmueve mucho interiormente. Puede ser que en el momento de acabar una constelación la persona no entienda lo que ha pasado o se resista a ver lo que ha pasado. Sí, esto pasa. Y como las constelaciones son tan respetuosas, siempre se respeta lo que sea que ocurre o lo que sea que la persona siente. Y a veces pasa que, creo que nos pasa a todos. Cuando le explicamos nuestros problemas a alguien, siempre esperamos tener razón, que la otra persona nos legitime, que nos digan es verdad, o si lo hiciste bien, o no, fue la otra persona que lo hizo mal. Yo creo que siempre inconscientemente esperamos eso. Y las personas lo esperan también en una constelación, como tener razón o que su punto de vista sea el más válido, ¿no? Entonces, claro, cuando ven a veces incluso todo lo contrario, que igual justo se sienten dañadas y la constelación muestra cómo hacen el daño a estas personas, pero daño simplemente que a veces es por decir algo con tu buena intención, pero eso daña y tú no te das cuenta. Pues claro, a veces cuando ven eso les duele, les molesta, les enfada, y igualmente pues le damos un lugar a eso, y yo a veces lo que intento es describir la constelación, lo que hemos visto, para ver si la persona lo puede comprender o al menos dejar entrar, para que luego ahí dentro tenga su recorrido, porque a veces puede que nos impacte, sobre todo si estamos en un grupo y hay personas mirando, pues igual puedes sentir incluso vergüenza de tú vienes aquí creyendo que eres la buena de la película, y no es que se demuestre que eres la mala, ni mucho menos, pero si se ve algo que tú no veías, igual puedes sentir eso, vergüenza o malestar, y igual en ese momento no lo puedes tomar, no puedes dejar entrar eso. Pero yo sé, por mi experiencia ya de tantos años, que todo lo que vemos ahí entra y hace un recorrido dentro, y en algún momento igual lo puedes recibir y lo puedes comprender, y incluso a veces he tenido mensajes de personas meses después o un año después diciéndome: Charo, ahora comprendo lo que salió en la constelación y ahora sí lo puedo tomar. Eso te quería preguntar, ¿no? Que si alguna vez entiendo que alguien se ha marchado pues o decepcionado, sí, o incluso enfadado, ¿no? Después, sí, de una constelación. Cuéntame un caso que en concreto, ¿no? De que meses después, ¿no? O un tiempo después dijera: ostras, pues mira, al final me he dado cuenta, o al final lo he comprendido, ahora sí que lo puedo integrar, ¿no? Igual en ese momento mi propio dolor, mi propia rabia no me dejaba ver eso. Pues me vienen un par de casos de temas de pareja, de una persona, bueno, si me quedo solo con una de ellas, persona absolutamente convencida de que su marido era malo y no la quería y no la tenía en cuenta, y en la constelación vimos todo lo contrario. Claro, eso también me impactó a mí porque, claro, en ese momento primero tengo que asegurarme de que los representantes están realmente en campo y están siendo honestos con lo que la información que sienten de campo. Pero yo vi que sí que estaban, y que durante esa mañana los representantes habían funcionado bien y habían expresado bien, y ella insistía que no podía ser, que ese no era su marido, que él no la había mirado nunca así, y que eso no podía ser porque no la quería y no le prestaba atención. Y ahí sí que veíamos pues el representante del hombre que decía: yo es que no sé expresarlo de otra manera, yo es que te quiero así, pero yo sí que te quiero, yo sí que estoy, te atiendo a mi manera. Y ella se enfadó, dijo que el trabajo estaba mal hecho, se enfadó bastante. Y bueno, yo le dije: pues mira, sí, acepto que
no sé, que tú sientas que este trabajo no está bien hecho, yo no sé hacerlo de otra forma, lo hemos hecho así, es lo que ha aparecido, no sé decirte más. Y esta mujer sí que me escribió meses más tarde y me dijo que de entrada, esa noche cuando volvió a casa, ella empezó a mirar a su marido así como con otros ojos para ver si eso que había visto ahí tenía algún sentido. Y sí que empezó a captar como partes que ella antes con su enfado no había visto, que era cómo él intentaba mostrarle amor, sí, o afecto, a su manera y todo eso. Y cuando me escribió fue porque en esos meses después, de repente él un día le dijo textualmente lo que había dicho el representante en la constelación. Wow. Le dijo con esas mismas palabras: yo te quiero, esa es mi manera, no se hace de otra forma, lo que tú me pides yo no sé cómo dar, o sea, como las palabras muy textuales. Y ahí a ella se quedó desmontada y me lo quería transmitir porque como se fue enfadada, pues quería como... era como una especie de forma de disculpa porque al final vio que sí había tenido sentido y que también ella, para poder ver eso, tuvo que mirar de otra manera, porque desde el enfado y el reproche no estaba pudiendo ver lo otro. Qué bonito. Sí. ¿Y la otra? Cuéntanos. A ver. Claro, la otra, el final fue más agridulce quizás, sobre todo para ella, porque ella necesitaba pues mostrar como su sensación de que él la maltrataba verbalmente. Y claro, en la constelación, la persona que hacía de representante del marido, pues también le decía que ella no se daba cuenta, pero que ella también verbalmente podía ser incluso agresiva y que ella no era consciente. Y bueno, ella se enfadó mucho. Y porque decía que eso no era así, que o sea, ella no lo pagó con los representantes, ella simplemente dijo que igual no había expresado bien la demanda o que algo había pasado ahí, que eso no era así. Y esta mujer claro, lo que le pasó es que luego tuvo la ocasión de comprobar que sí que era así, o sea, esto que digo de cuando ves esto fuera, entra adentro quieras tú o no. Y luego ella tuvo la ocasión de comprobar pues que sí que quizá eso era así. Y bueno, en este caso pues parece que ya iban pues camino de separarse y todo eso. Entonces bueno, pues ella lo vivió con mucho dolor. O sea, pudo reconocer que aquello era, pero lo vivió con dolor, obviamente. Bueno, claro, no todos los finales, ¿no?, son felices, y nuestra trayectoria, ¿no?, pues sí. Aunque trabajemos en constelaciones, eso no quiere decir que después tengamos un final como lo esperamos, ¿no? Sí, yo esto lo digo mucho, no es el final que esperamos o que deseamos en ese momento, pero yo en estos años lo que siempre he visto es que incluso esos finales han sido para bien, porque ya eran pues relaciones que no funcionaban, o incluso cuando son de un trabajo, de repente constelar un tema de trabajo con tu jefe y te despiden. Y a veces la persona decir, perdona, es que me han despedido después de la constelación. Claro, yo he aprendido a sostener que siempre he visto que luego era para bien. Para bien en un sentido que a lo mejor de entrada a ti no te apetece, obviamente, que te despidan, pero luego con el tiempo, o si hablo de mí, yo he tenido a veces finales o temas que han aparecido abruptamente, que en ese momento no tenían ningún sentido, y luego con el tiempo he descubierto que era lo mejor que me podía pasar. Pues yo con las constelaciones lo he visto, cuando el campo mueve en una dirección y la persona tiene algún cambio, incluso aunque sea así inesperado, luego siempre, normalmente he tenido acceso a estas personas porque o han venido a terapia o me las he encontrado en algún otro curso y me han dicho que fue para bien, que en ese momento fue muy doloroso, pero que realmente
como que la constelación dio la fuerza para que eso ocurriera, o esa persona ya inconscientemente viene a constelar para movilizar algo, aunque no sepa exactamente qué, pero necesita que ya haya esa ruptura. Ese movimiento. Sí, ese ¿no? movimiento. En constelaciones vemos mucho patrones, ¿no? Sistemas familiares que no están ordenados. ¿Cómo trabajamos en constelaciones estos patrones? ¿Qué tipos de patrones podemos solucionar, dijéramos, o podemos reorganizar con las constelaciones? En realidad todos, cualquier tipo de patrón. Y estaba pensando, a ver, porque tú que las conoces tan bien, ¿tú has visto algún patrón que te apetezca que hablemos de él? Por ejemplo, patrones donde en los sistemas familiares se excluye a ciertas personas o donde se excluye a uno de los sexos, ¿no? Bien porque en ancestros o así haya pasado algo, pues donde mujeres hayan sido abusadas, ¿no? Tanto económica o físicamente, y donde, por ejemplo, pues vemos que las mujeres del sistema familiar se van quedando solas, pues bien sea por viudedad, por separaciones, o incluso que no puedan engendrar más hijos, ¿no? Que el sistema familiar se va como agotando, ¿no? Háblame un poco de ello. ¿Qué vemos en estos patrones? ¿Cómo podemos identificar que tenemos un patrón familiar? Bueno, primero porque sientes que hay algo que se bloquea, que quieres a lo mejor ir en alguna dirección y no lo consigues. Por ejemplo, que quieres tener pareja y no hay manera. No hay manera de conservarla, o a veces ni siquiera hay manera de que aparezcan posibilidades en tu vida. Entonces, ahí merece la pena mirar qué ha podido pasar, como tú dices, o a la historia de las mujeres de la familia, para que de alguna manera se bloquee. Por ejemplo, una forma de bloqueo que vi hace poco en una constelación individual con este tema era que estuvimos mirando el linaje y a las mujeres de la familia de mi clienta les había ido tan mal en las relaciones de pareja e incluso en las relaciones con el padre, con su propio padre, que habían tomado como una especie de odio hacia los hombres por el dolor que habían sentido. Y entonces, y esto Bert Hellinger lo explicó, se produce una especie de mandato que viene de un intento de cuidar. Y el mandato era, ella lo recordó, que ya desde su bisabuela decían: tú no te cases, tú no estés nunca con un hombre, porque no va bien, o sea, no hacen daño, o acabarás sola, o igualmente. Entonces, igual nosotras no lo sabemos, porque a veces sí que está verbalizado y lo escuchamos a lo largo de las generaciones que se va diciendo, pero a veces está oculto, porque igual aquella mujer ya murió y no se sigue diciendo, pero dentro, como estamos conectadas, sentimos que hay algo que nos dice que no, inconscientemente, porque todo en constelaciones lo que vemos es inconsciente. O sea, por eso lo sacamos a la parte consciente mediante la constelación. Y esto se ve mucho, una especie de mandato que se convierte en mandato, aunque inicialmente fue un buen deseo, porque es de deseo, cuidar, claro, deseo de cuidar a esa que no te persona. tropieces con ningún hombre, porque no te va a ir bien, mejor sola que mal acompañada. Entonces, el problema es que si no vemos que estamos siendo fieles a ese mandato, lo repetimos y claro, sufrimos, porque igual yo sí que quiero tener pareja, y esto sí que no tiene ni género ni sexualidad. También trabajé con una chica que buscaba parejas mujeres, y bueno, el mandato venía con hombres, pero daba igual. Ella es homosexual y entonces da igual, tampoco le funcionaba con una mujer, porque aunque el mandato sea con hombres, no deja de ser con pareja. El mandato es: no te va a ir bien en pareja. Y también y ella decía: no lo entiendo porque conozco una chica y no hay manera, a los pocos meses, máximo un año, algo pasa, o incluso ella había detectado que saboteaba las relaciones. Las y vimos autosaboteaba. que había una historia de dolor en las relaciones
sexoafectivas de su linaje. A mí también me llama mucho la atención, ¿no?, que cuando excluimos a alguien del sistema familiar por ser lo que llamamos oveja negra, ¿no?, alguien que se sale de los mandatos conscientes, ¿no?, que quiere la familia, ya sea por una orientación sexual, ya sea porque se ha casado con alguien a lo mejor de otra religión o que ha hecho algo que la familia no considera bien, ¿no?, que esa persona también viene a traer como una luz, ¿no?, al sistema, pero que si lo excluimos del sistema, como con la película Encanto, no se habla de Bruno, ¿no?, que últimamente las películas de Disney también reflejan muchas veces muchas de las cosas, ¿no?, inconscientes, energéticas. Sí. En Coco también lo vemos, sí, mucho. Pues cuando excluimos a alguien que nace en el sistema familiar sin saberlo representa a esa persona. Y entonces molesta otra vez al sistema, ¿no?, para darle visibilidad. Y que si no trabajamos esto, pueden ser niños pequeños, a lo mejor, que en un sistema familiar, pues de repente mucho desorden, ¿no?, mucho grito, mucha hiperactividad, ¿no?, y que si lo trabajamos en constelaciones se vea que es que está representando a alguien que quedó excluido del sistema. Explícame algún caso, explícame cómo sucede ese... Sí. Es que Bert Hellinger, al principio de empezar a desarrollar las constelaciones, de lo que se dio cuenta que causaba más sufrimiento en los sistemas fue estas exclusiones. O sea, excluir personas o hechos en forma de secreto, porque no te gustan, porque ha hecho algo malo, algo que da vergüenza o lo que sea. Y él detectó esto, que los descendientes intentan sacar a la luz eso de forma inconsciente. Y a ver si me acuerdo. Bueno, yo en la película de Coco y de Encanto siempre pienso, esto lo ha hecho un constelador. Sí. Entonces la recomiendo ver desde mirando la parte sistémica porque realmente habla de los órdenes del amor de Hellinger. Y a veces, bueno, de hecho, las exclusiones, si te fijas, da igual incluso en qué ámbito, porque en terapia Gestalt también se las maneja como Gestalt inconclusas, que es todo aquello que tú intentas excluir porque no quieres o verlo o reconocerlo o trabajártelo, vuelve de una manera o de otra, vuelve a tu vida una y otra vez, porque los seres humanos necesitamos integrar para continuar, para seguir desarrollándonos. Entonces, no solo pasa en constelaciones. Lo que pasa es que sí que en constelaciones lo que vimos fue cómo esto ocurre de forma transgeneracional, que no solo te pasa a ti como en terapia Gestalt vemos de qué partes excluidas mías vuelven intentando solucionarse, sino que es transgeneracional y que incluso puede saltarse varias generaciones y de repente eso, un sobrino o alguien se parece o tiene una vida prácticamente igual que aquella persona excluida. Y es un intento de volver a sacar a la luz de esto tiene que estar integrado en esta familia porque forma parte, porque esta persona, si es un abuelo o un tío abuelo, da igual quién fue, forma parte. O sea, no lo podemos borrar de la foto. Correcto. Sí, lo podemos borrar de la foto, pero va a quedar ahí el tachón. Y entonces ahí Bert Hellinger vio que eso causaba mucho dolor. E incluso, aunque sea doloroso incluir a la oveja negra porque hizo un daño, lo que podemos ver en una constelación es que cuando le damos espacio al excluido, todas las personas que están constelando y sienten alivio. Y los de fuera también, es una sensación energética de, vale, ya estamos todos. Y luego no significa que tengas que irte con esta persona a tomarte un café. Simplemente darle lugar y reconocer que todo lo que forma parte tiene que estar incluido. Para mí una de las frases, ¿no?, más importantes, creo, de constelaciones es como aceptar lo que es. Darle ese espacio, darle ese lugar, no juzgarlo,
sino simplemente pues eso pasó o esa persona era así o lo que sea, nos gustará más, nos gustará menos, pero esa persona forma parte del sistema y es parte de nuestro sistema familiar. Has hablado de las órdenes del amor, ¿no? Un poco me gustaría que habláramos de las 3 órdenes más importantes que descubrió Bert Hellinger, que creo que pueden ayudar mucho a las personas, ¿no?, a ordenar un poco su sistema y ver qué patrones un poco disfuncionales pueden estar pasando en sus familias, en sus vidas, y que si ordenaran eso de alguna manera, todo, dijéramos, como que fluiría mejor, ¿no?, en sus vidas. Pues el primer orden del amor es este del que estamos hablando, que nada ni nadie puede quedar excluido. Y entonces, en este caso, merece la pena revisar si nosotras, a nivel personal, tenemos algo excluido. Puede ser aquella persona que nos hizo daño, puede ser un secreto que tenemos, puede ser algo, un hecho doloroso que pasó y no queremos mirar. Y merece la pena revisar, porque todo esto, si por un lado me puede estar dañando a mí en forma de bloqueos, pero es que también, si luego tengo hijos, esos hijos lo van a sacar a la luz de una forma o de otra. Seguro que las que sois madres lo habéis visto, que a veces yo he visto niños muy pequeños diciendo, yo digo, estos sí que saben constelar, diciendo frases o cosas que dice ¡pam! O sea, dan en el clavo, es justo lo que se necesita hacer, lo que ellos expresan, porque los niños están conectados todo el rato. Entonces, merece la pena mirar esto, si hay algo excluido o persona excluida, tipo, pues no me hablo con mi padre y ya digo, no es que tienes que de repente comer todos los domingos con tu padre. Si tu padre te dañó o tu madre o te abandonaron, lo único que es darle un lugar, es decir, yo tengo un padre, no lo hizo de una forma buena para mí, pero es mi padre y a mí la vida me viene de ahí, porque si no, bloqueo también el flujo de la vida. Si yo quiero como poner una puerta ahí para no ver eso, un cerrojo, claro, ¿no? también me pierdo la parte de todas las personas, nos viene algo bueno. De entrada nos viene la vida, que Bert Hellinger insistió mucho en esto. De hecho, hay una frase que a veces molesta mucho que nos la digan cuando estamos enfadados, que es que los padres te digan, te di la vida y es suficiente. Porque ya te di lo más valioso. Luego ya depende de ti lo que tú quieras hacer con tu vida. Entonces merece la pena mirar eso, si tenemos personas excluidas y ver de trabajárnoslo, que puede ser a veces con terapia o en una constelación. Personas que a lo mejor tienen padres o madres maltratadores, ¿no? Es difícil, ¿no?, muchas veces como darles ese lugar y ese espacio, ¿no? Y ver qué partes sí que les dieron amor, ¿no? Pero, o qué parte, ¿no?, de gratitud, ¿no? Pues mira, te di la vida y con eso es suficiente, pero dijéramos, pues honrar esa parte y decir, bueno, pues yo vengo de ti, ¿no? Tú eres mi progenitor y te doy ese espacio, aunque luego lo que tú digas, no voy a ir a comer todos los domingos contigo, ni me voy a ir a tomar un café o tal, pero sí reconocer esa figura, ¿no? Sí, y de hecho las personas con las que he ido trabajando a lo largo de los años, incluso estando muy dolidas y muy enfadadas, cuando se hace un trabajo desde este lugar de integración, acaban colocando muy bien a las figuras dolorosas, aunque no las vuelvan a ver nunca más, porque hay personas que no quieren volver a ver a esa persona, pero Hellinger decía eso, llevarla en el corazón. No tengo ni que amarte, porque yo he tenido algún cliente o clienta que me han dicho, Charo, es que yo no puedo querer a mi padre o a mi madre con esto que me hicieron, no puedo, porque nunca me dieron amor, solo me han hecho daño y no puedo. Y es que la constelación, el campo, no te habla de que tengas que amarlos, tienes que aceptarlos, aceptar que eso fue lo que tú dices, esto fue así. Y fue muy doloroso, o sea, reconocer también el dolor, o sea, reconocerlo todo, no dejarse tampoco fuera ninguna emoción. No vamos a negar que no hubo un dolor, hubo un daño, hubo una negligencia, estos padres no estaban disponibles, pero son mis padres y es eso, y tengo que dejar que la vida llegue a mí a través de ellos, porque si no, muchas veces luego la vida no nos acaba de ir bien.
Es como si luego la vida no fuera abundante con nosotros, pero no como un castigo, sino porque si me has cerrado la puerta y no me dejas pasar, no dejas pasar esa fuerza de la propia vida, más las cosas que vengan de tus ancestros, que siempre hay cosas buenas en algún momento. A mí una de las cosas que me gustan mucho, ¿no?, de constelaciones y que veo mucho cambio, no es cuando los padres te dan una fuerza, ¿no? O sea, a lo mejor en vida, dijéramos, no te la han podido dar por lo que sea, pero en constelaciones cuando te la dan, o ancestros, si no pueden venir de los padres, de otros ancestros, sí, cómo se genera un movimiento y cómo se genera esa fuerza, ¿no? Y cómo la persona sale un poco más empoderada, ¿no? O sea, no ha tenido fuerza para hacer otras cosas, pero hasta ese momento, pero como ese flujo de energía, ¿no? Esa vida que nos viene de los ancestros, ¿no? Ese canal, si lo paramos, cómo realmente influye en nuestras vidas, ¿no? Además, tú tienes la experiencia, lo has vivido, incluso haciendo de representante, cómo se nota el calorcito en la espalda, incluso de padres que no se quieren, aunque haya una distancia de igual 1 metro, pero cuando aceptas que te venga a la vida así tal como fue, es que puedes notar el calor en la espalda, es energía que se nota, y es una pasada porque pues ahí hay una fuerza para poder continuar, pues bueno, con ese trauma, y también las constelaciones hablan de eso, de no neguemos, si hemos tenido traumas, hay que integrarlos y vivir con ellos, no hacer ver que no estuvieron o no intentarlo eliminar. Claro. Es una cicatriz que va a quedar siempre ahí, pues es aprender a vivir con la cicatriz desde la aceptación de, pues sí, a mí me pasó esto, o a mí me ha pasado esta desgracia. Y lo que también aporta la constelación es te muestra un camino bueno para ti, o sea, cómo sería si tú te intentas dar la mejor vida posible. No porque te haya ido tan mal al inicio, tú tengas que acabar con una mala vida. Si lo aceptas, tienes la oportunidad de conseguirte la mejor vida posible. Y eso sí que es verdad que está en nuestras manos. Lo que no nos dieron, nos lo tenemos que dar nosotras. Te he hablado del primer orden del amor. Y ahora ¿nos comentas el segundo? Sí. El segundo, Bert Hellinger vio que los sistemas, no solo los familiares, sino cualquier sistema, para cualquier sistema es importante que haya un orden, el respetar el orden de aparición en un sistema y respetar y agradecer a los que estuvieron antes, porque siempre han dejado algo que ha sido importante para nosotros. Por ejemplo, hoy en día una de las dificultades que me encuentro en este orden es, por ejemplo, con el tema de las familias, de las nuevas familias, porque cada vez más ocurre que las personas pues tenemos como varias parejas importantes a lo largo de la vida, con hijos también de cada una de ellas, y luego, claro, hay que ensamblar con una nueva pareja con sus propios hijos. Entonces, Hellinger lo que vio es que en estos casos todos están tranquilos si nadie intenta ocupar un lugar que no le toca. Por ejemplo, si yo voy con una pareja que tenga hijos, si yo respeto que soy la última en llegar, no por eso menos importante, ojo, que soy la última en llegar, que ellos ya estaban antes, que esos hijos están antes y que yo no voy a hacer de la madre de nadie, no voy a ocupar ese lugar y que no voy a menospreciar ese lugar. Y yo a menospreciar a la madre de esos hijos, ni a la exmujer de mi pareja, pues ni esos hijos van a tener que defenderse de nada, ni van a tener que defender a su madre, ni van a tener que luchar contra mí, porque soy simplemente y de forma importante la pareja de su padre o de su madre. Y entonces ahí estaremos todos bien, porque cada uno ocupa el lugar que le toca y nadie queda fuera. Y aunque la madre no esté presente, pero de alguna forma sí que está, porque tiene su lugar. Entonces esto yo lo transmito mucho en las clases y todo, porque como ocurre mucho, es importante. A veces no apetece, porque supongo que a nadie nos gusta recordar que nuestras parejas han tenido parejas anteriores a las que amaron profundamente. Pues esto a veces no es fácil, o no es fácil ver que si nuestra pareja tiene una
lucha con la otra persona, pues igual nos cuesta trabajo no juzgarla. Pero este orden lo que dice es ocupa tu lugar y la función que te toca y respeta a los que estuvieron antes y también respeta las relaciones que son de otras personas, que no tienen que ver contigo. Y desde ahí todos podemos estar tranquilos. Mira, aquí la verdad que me gustaría que hiciéramos hincapié en dos cosas en estas órdenes del amor. En la segunda, que es la que estamos hablando, una, ¿no?, es que nuestros mayores, ¿no?, también, ¿no?, vinieron antes, hay que respetar a los abuelos, hay que respetar a los padres, ¿no? Incluso en el sistema familiar, los hermanos mayores que llegan antes, ¿no?, están antes que tú, ¿no? Entonces, honrar, no quererse poner a la altura, ¿no?, de nuestros padres, por ejemplo, ¿no?, que muchas veces inconscientemente hacemos o de pareja del padre o de pareja de la madre, porque nos creemos mejores que nuestro propio padre o nuestra propia madre, y eso hay que vigilarlo también. Sí. No somos mejores que nuestros padres, somos diferentes, ¿no? Y después otra cosa que tú ahora mencionabas, ¿no?, que es con las nuevas parejas y las nuevas familias, y también no solo la visión de tengo una pareja que ya ha tenido otras parejas anteriores o que tiene hijos de otras parejas anteriores, o al revés, me separo de mi pareja y esta pareja pues forma otra familia, ¿no?, que también es doloroso, sino también el tema de que los niños, la lealtad de los niños hacia sus progenitores, ¿no? Cuando hay ahora muchas separaciones o así, los niños sufren, sobre todo si los padres no, dijéramos, no dejan que los hijos quieran al otro progenitor, ¿no? Si hablamos mal a esos niños del otro progenitor, ¿no?, cómo eso afecta, porque los niños sienten lealtad hacia los dos, ¿no? Quieren al padre y quieren a la madre. Y como si los hacemos escoger, eso va a afectar a su sistema familiar y va a afectar a su vida de una forma negativa. Háblanos de esto, Charo. Porque Sí, de hecho, Bert Hellinger hablaba del derecho que tenemos todos los hijos a amar a nuestros padres, con independencia incluso de que no hayan hecho algo acertado. Y cuando les quitamos ese derecho, que a ver, en constelaciones se comprende todo, porque si yo he roto la relación de pareja y la persona se ha quedado muy herida, pues claro que necesita como que los hijos se queden con ella o con él y no vayan con la otra persona, o que no se lo pasen bien con la otra persona, pues porque claro, yo estoy herida. Pero claro, no podemos olvidar que los hijos vienen de los progenitores, sean del sexo que sean, de los progenitores o las progenitoras, y que no les podemos negar ese derecho, con independencia de lo mío. Yo lo mío me lo tengo que trabajar, mi dolor, y dejar que los niños y hablarles siempre bien de su otro progenitor o su otra progenitora. Correcto, o sea, como adulto, ¿no? El problema que yo tenga con mi expareja, claro, no se lo puedo trasladar a nuestros hijos. Es que sufren mucho. Sufren mucho, y eso lo vemos mucho en constelaciones familiares, ¿no? Como que cuando hacemos que tomen parte de uno o de otro, como los hijos inconscientemente, aunque no lo digan, o aunque realmente quieran ser leales, ¿no?, a ese progenitor y tener empatía porque ese progenitor ha sufrido, ¿no?, y le quieran como incluso proteger, ¿no?, el niño, les estamos haciendo un flaco favor, y que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, ese orden, ese segundo orden del amor. Y hacerles ver a los niños, aunque yo siempre les digo a las madres, tú tienes derecho a estar triste o a llorar incluso, pero lo importante es que a los hijos se les transmita de que aunque me veas llorar, aunque me veas triste, porque en este momento estoy sufriendo, yo soy la grande, yo me ocupo de mi tema. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, claro que no es agradable para un niño verte sufrir, pero es que lo va a captar igualmente, aunque tú no lo expliques. Lo único que necesitan los niños es saber que los padres tienen fuerza porque son los grandes, porque estaban antes, para llevar lo que sea que les está ocurriendo, y que ellos no tienen ni que salvar, ni que hacer de mediadores, ni que tomar partido, ni que elegir, porque es súper injusto hacerle elegir. Y yo he visto cosas
que a lo largo de estos años, que Hellinger ya hablaba de eso, pero por ejemplo me viene a la cabeza yo tenía en terapia a la hija, una hija ya mayor, mayor de unos 30, y su madre había sentido un rechazo absoluto por el padre, una separación muy horrible, y el padre era como albañil o algo así, ¿vale? Vale, pues esta hija quería ser albañil. O sea, ella lo que más le gustaba en el mundo era, y quería trabajar en una constructora, y aunque era mujer, quería trabajar en mundo de hombre en este sentido o sea, ella en terapia decía, pero ¿por qué yo no puedo ser albañil? No me cogen en ninguna obra. Y esto lo que demuestra lo que Hellinger hablaba, que si la madre no me deja que yo ame directamente a mi padre o a mi otra madre, de forma encubierta lo voy a amar haciéndome de los suyos, digamos, siendo como él. Lealtad familiar, sí. ¿No? Sí. Que incluso viene de profesiones, que también claro, lo vemos. Sí, sí. Esas lealtades o me hago familiares. Ingeniera o me hago lo que sea, porque ya que yo no he podido irme con él porque tú me lo has prohibido, pues yo voy a ser como él. Y da igual, y por eso digo que da igual el género y da igual que seamos mujer, hombre, da igual. Vamos o sea, no, en realidad no es verdad que nos lo pueden prohibir, y de hecho muchas veces también he visto en terapia que personas que a cierta edad, sobre todo a partir de la adolescencia, se dan cuenta de que de alguna forma pues ese daño que han recibido contra el padre o la madre, y se enfadan con el progenitor que les hizo elegir y se van con el otro. Un tiempo. Luego, si eso se trabaja, luego ya pueden estar bien en los dos lugares. Pero eso pasa muchas veces, de sentir una rabia brutal hacia la madre por haberme prohibido ir con mi padre, y entonces irme, incluso pedir irse a vivir con el padre. Uh-huh. Hablo de padre y madre porque es lo más habitual que he visto hasta ahora. Sí. O sea que es importante colocarnos en nuestro lugar. Exacto. Lo que tú dices, y que cada dolor vaya a su sitio. Si yo tengo un dolor de pareja, es con la pareja. Y si es un dolor de madre, pues es con mis hijos. Y si es un dolor de hija, es con mi... O sea, no ponernos en el lugar que no nos toca. Tercera orden del amor de Hellinger, que son como las 3 reglas principales, ¿no? Para ordenar un poco tu vida, que él vio que con estas 3 reglas básicas se ordenaba mucho todo el sistema. ¿Cuál es la tercera orden? Pues el tercer orden es que tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, que dicho tal cual es muy obvio, uh-huh. Pero luego en la realidad no es tan obvio, no lo hacemos así. Entonces él observó que, por ejemplo, si miramos en una pareja, aquí el dar y el recibir tendría que ser como al 50% y en igualdad, como entre iguales. ¿Qué pasa muchas veces? Que por las heridas que traemos, por cómo creemos que tiene que ser una pareja, puede ser que demos demasiado o que pidamos demasiado, porque venimos a lo mejor muy heridas, muy necesitadas, y pedimos que la otra persona nos dé continuamente todo lo que nos faltó. Entonces ahí se produce un desequilibrio, incluso tiene que ver también enganchamos con el segundo orden, porque no van por separado. Si yo te estoy como pareja pidiendo que me des todo lo que mi madre no me dio, primero, tú no lo tienes porque no eres mi madre. Te estoy pidiendo que ocupes un lugar que no te toca. Te estoy sacando de tu lugar, que es simplemente ser mi pareja. Y encima te estoy pidiendo cosas que tú no me puedes dar aunque quisieras, porque no es el amor de madre lo que tú me puedes ofrecer. Entonces ahí se produce un desequilibrio donde yo pido, tú intentas dar, como no me sirve, te lo rechazo, y entonces empieza a haber un desequilibrio, o incluso al revés, también por la herida que tú traes, donde se te validó por dar mucho, me das, y me das tanto que me ahogas, porque uh-huh. Yo no puedo absorber todo eso que tú me das porque no es equilibrado y porque no me estás viendo a mí. O sea que tiene que haber ese equilibrio. Y muy importante también, Hellinger lo expresaba de la siguiente manera, que es, en el caso de los hijos o de los pequeños, los grandes dan, los pequeños toman o reciben. Entonces esto
para que estemos bien tiene que estar ordenado. Lo que tú decías antes también del desorden de si yo hacer de madre de mi madre o de pareja de mi padre, es que se mezclan al final. Los órdenes los hemos dicho por separado, pero van entrelazados. Si fallo en uno, igual fallo en otro también. Uh-huh. Entonces, esto es como muy obvio de ver que, mira, y la forma en que podemos testear cómo estamos con nuestras relaciones, por ejemplo, si son entre iguales, pareja, amigos o en el trabajo con las compañeras, la forma es ver si yo estoy enfadada con alguien, merece la pena revisar qué puedo estar yo o haciendo de más o recibiendo de menos y me tocaría como legítimamente por lo que... o sea, la rabia, yo soy una gran defensora de la rabia, del sentimiento de rabia o de, da igual, enfado, fastidio, porque lo único que te está diciendo es, aquí hay un desequilibrio, míratelo. No, además que todas las emociones son válidas. Claro. No es que haya emociones buenas y malas. Si tú la rabia no la dejas salir o no le haces caso, esa rabia te está alertando de algo, sí. Te está mencionando algo que está trayendo un desequilibrio en ti. Entonces, si tú no lo revisas o si tú no la dejas sacar o si tú no ves qué está pasando ahí o lo solucionas, pues vas a seguir generando. O sea que para ver si en este orden estamos equilibradas, merece la pena ver con qué relaciones estoy enfadada. Bien. Y también ver si... revisar si soy madre o si tengo sobrinos o niños a mi cargo, ver si yo estoy realmente ocupando mi lugar de adulta y soy yo la que está dando de cualquier manera, simplemente o cuidando, supervisando o lo que sea, porque si no, lo que hacen, eso lo vio Hellinger enseguida, los descendientes, los pequeños, cuando vemos que a los nuestros les falta algo, se lo queremos dar nosotros, porque los amamos profundamente. Uh-huh. Y tú seguro que lo has visto con tus hijas, sí. ¿no? Y si un hijo te ve triste o algo, vienen a ver qué pueden hacer por ti. Por eso la importancia de decir, no, yo soy grande, yo puedo, yo me ocupo. Y gracias. Y ahora me ocupo además de ti. Yo a las madres les pongo un ejemplo cuando a veces están muy tristes o muy deprimidas y dicen, es que no puedo, o algo, ¿qué le digo a mis hijos porque me ven triste? Digo, yo creo que a los niños se les puede decir porque es muy visual para ellos. ¿Verdad que yo soy grande y puedo estar llorando y contigo en brazos a la vez y darte de comer? Pues entonces es que puedo. Que es una manera como gráfica de decir, incluso aunque esté triste, yo puedo hacer todo eso también. Uh-huh. Para que los niños se ubiquen y los podamos liberar de que hagan por nosotros cosas que no nos tocan, que no les tocan. Uh-huh. Ponme el ejemplo de cómo es una constelación familiar, ¿no? Para la gente que no ha visto nunca, que no sabe lo que es, un poco más gráficamente, ¿qué es una constelación familiar? Vale, pues te pongo el ejemplo primero en grupal. Uh-huh. Y bueno, el hecho de que sea en grupal y que se utilicen representantes, que ahora explico qué es un representante, es porque Bert Hellinger lo vio, pero también lo vemos en otras terapias, cuando estamos nosotras mal o bloqueadas, es como si nos ofuscamos y no podemos ver mucho más. No podemos ver mucho más. Entonces, un representante, que es una persona desconocida, que está libre de mi bloqueo, puede ir más lejos que yo transitando el bloqueo. Por eso se utilizan representantes. Entonces, en una constelación grupal, la persona que viene a constelar viene con un problema, obviamente. Entonces, algo muy importante es que la demanda sea clara, porque si no, luego lo que vemos a nivel de campo puede ser confuso. ¿Qué es una demanda? Una demanda, sí, pues la demanda es qué quieres tú conseguir con respecto a ese problema. Uh-huh. Por ejemplo, si ponemos un tema económico, que eso es frecuente que se trabajen bloqueos con la economía, con la abundancia y la prosperidad, pues una persona, por ejemplo, que diga, mira, yo viene el dinero y se me va. No consigo sostenerlo, no consigo ahorrar, incluso a veces lo regalo o lo pierdo. O que sí, cuando consigo más, de repente surge una emergencia. Sí, esto pasa más frecuentemente de lo que sí.
Entonces, claro, a esta persona, si le pregunto qué quisieras conseguir, cuál es tu demanda, pues, por ejemplo, conservarlo. Quiero seguir, que el dinero venga a mi vida y ser capaz de conservarlo, ahorrarlo. Esa sería una demanda muy clara. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues el constelador lo que hace es, cada constelador lo hará a su manera, yo lo que hago es dejarme sentir la demanda y el problema para ver qué tengo que poner, qué representantes tengo que sacar para empezar a trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, también le pregunto a esa persona por hechos que hayan pasado en su familia. Hellinger lo veía importante también para ver de dónde puede estar viniendo el problema. Y, por ejemplo, esta persona dice, es que en mi familia siempre han sido pobres pero honrados. Pues ahí ya te puede dar una pista, decir, bueno, pues es algo que viene familiar. Incluso a lo mejor se dice, ¿no? Sí. No, aquí somos pobres pero honrados. Total, ¿no? Sí. O, por ejemplo, familias donde se ha hablado mal de los ricos. Los ricos son unos tal o unos cual, o no te cases nunca con un rico, o, bueno, pues hay todo tipo de expresiones a veces que hay en los sistemas familiares que están ahí. Entonces yo tomo nota de eso, y si, por ejemplo, ya la persona te dice que eso ya lo decía, imagínate que lo dice su madre, lo de aquí somos pobres pero honrados. Eso es muy también de Andalucía, también se dice mucho. Bueno, pues entonces inicialmente se hace una configuración inicial, que es darle forma al problema con personas, con representantes. Entonces, por ejemplo, pues le digo a la persona, de entre el público, de entre las personas que han venido a asistir, elige a alguien que haga de ti, alguien que te represente a ti, alguien que represente al dinero y alguien que represente a tu madre, por ejemplo. Y entonces simplemente se colocan a esas personas allí de pie, sin mayores escenificaciones ni nada, simplemente la persona allí de pie. Nosotras nos quedamos fuera observando y nos esperamos a que la energía de campo mueva o haga llegar ya información. Yo siempre aconsejo esperar unos minutos porque si lo hacemos muy rápido no da tiempo. Esta energía de campo, esta energía profunda de la parte inconsciente es más lenta. Sutil. Si lo llamamos más rápido, la mente es más rápida y esta energía es más, tiene otra cadencia. Entonces te esperas y en algún momento, que ahí es donde aparece la parte esa mágica de la que hablábamos, las personas que hacen de representante empiezan a sentir cosas que no son suyas. Entonces, por ejemplo, pues aquí puede pasar una cosa paradójica que pasa muy frecuentemente, que es que la demanda de la persona sea yo quiero conservar el dinero, quiero tener dinero, quiero ser amiga del dinero, y su representante ve el dinero y va en dirección contraria. Entonces ya te empieza a dar pistas, lo que vas viendo, que es fenomenológico, que es ese fenómeno que ocurre delante de mí. Pues observando eso, el constelador que trabaja en la dirección de los órdenes, pues va viendo qué puede estar pasando. Entonces, imagínate que ahí pues la madre también se aleja del dinero. Pues ahí ya podríamos tener como una hipótesis de este mandato que inconscientemente se ha hecho, aunque la frase es aquí somos pobres pero honrados, lo que estamos diciendo es en esta familia no se puede ser rico y no honrado. Claro. Entonces elijo ser honrado. Sí. Y para ser honrado, claro, tienes que tengo que ser pobre. Sí, porque no puedo ser rico y honrado. Eso. Entonces eso se produce a nivel inconsciente, ese malestar, y Hellinger explicaba que para poder tú ir en una dirección diferente a los mandatos familiares, tienes que traicionar de alguna forma ese mandato. ¿Y cómo se hace? Pues si detectamos que en esa constelación está funcionando ese mandato, pues lo que se hace es, la constelación podría, si la dejamos el tiempo suficiente, ella se mueve sola, pero por motivo de tiempo y espacio, lo que hace un constelador es facilitar que aquello que ya se está viendo, que está ocurriendo, se dé un poquito más rápido. Entonces facilita desde los órdenes
siempre con respeto, y se pone en palabra en los representantes para que expresen lo que están sintiendo. Y si estamos viendo y la demanda es quiero tener dinero, pues por ejemplo hacerle decir a la representante de la clienta me alejo del dinero para poder seguir perteneciendo a esta familia, pero yo quiero conservarlo, yo quiero ser rica. Bueno, rica, o yo quiero tenerlo, quiero tener ahorros, y que se lo pueda decir, por ejemplo, a la madre, si es que viene de ese linaje, la pobreza. Y así se va como rompiendo ese mandato, pero también desde el amor, porque es muy doloroso ir en contra de lo que nuestra familia espera de nosotros o de lo que se ha hecho siempre en la familia. Sí, porque si no nos convertimos en ovejas negras, nos convertimos también a lo mejor en excluidos, ¿no? Sí. Que nuestra familia diga, ostras, pues como no has seguido lo que nosotros hacemos, es el raro o la rara, pues entonces nos alejamos, ¿no? De hecho, conozco una familia que tengo una de los miembros en terapia, que el único que es rico, el único hermano rico está excluido. Claro. Cae mal, no nos gusta, no queremos saber nada de él, sí. Claro. Porque, y todo esto no es, o sea, todo tiene siempre una función positiva, o sea, inicialmente, que es la supervivencia, el cuidado. Las familias no establecen mandatos de estos para jorobar a la gente, no, es para cuidar. Para cuidar, si es se para ha creído, seguir perteneciendo al sistema, es para, ¿no? Claro, si esta familia ha descubierto que la honradez en el pueblo del que venían tenía que ver con ser humildes, pues quieren seguir siendo humildes y ser honrados, porque ahí es donde han encontrado el amor y la paz. Uh-huh. Lo que pasa es que luego, con el paso del tiempo, igual también cambian las cosas y tenemos que actualizar lo que nuestra... Claro, ¿no? Sí, porque si no nos quedamos en la Edad Media. Muy bien. Y entonces estos representantes, ¿no?, que pueden representar cosas abstractas como el dinero, sí, o otras personas, ¿tienen que tener alguna habilidad especial o para ser consteladores, para ser representantes, tenemos que tener alguna habilidad especial? La única habilidad es ser humanos. Uh-huh. Y la siguiente habilidad sería, que es la más difícil para los seres humanos, no hacer nada. No intentar ayudar, no intentar dirigir, no intentar solucionar el problema de la chica que ha venido a constelar. Es quedarte ahí y ser honesta con lo que va viniendo, incluso aunque sea lo contrario de lo que la persona espera. Y es verdad, y qué difícil es, porque una vez una de mis profes de yoga me dijo, la posición más difícil de yoga es Savasana, o sea, es estirarte boca arriba y estarte quieto. Dice, esa es la posición más difícil, nada de piernas, no sé qué, al aire, no. La posición más difícil es quedarte quieto y esperar y tener paciencia. Y más en un mundo en el que vivimos tan acelerados, donde todo lo queremos para allá, pues sí, ¿no? Toda la inmediatez que tenemos con internet, con las compras online. O sea, el esperar y la paciencia no es una de nuestras virtudes actuales, pues la verdad. Pues en una constelación justo no hay que hacer nada. Ya. Y sirve cualquiera. De hecho, justo las personas que, si tuviéramos que decir no sirve, sería justo si te empecinas en querer dirigir tú al campo. Porque esa sabiduría que hay ahí en este campo energético sabe más que nosotros. Es como el universo sabe más de cómo se tienen que hacer las cosas para que estemos aquí. Entonces, dejar que eso ocurra y el constelador solo facilita lo que ya está viendo que está pasando. Porque tampoco si como constelador metes cosas que no están ocurriendo, también puedes llevar la constelación en otra dirección. Eso también, bueno, yo intento cuidarlo para estar con lo que está pasando delante de mí. Sí, es como estar, ¿no?, más conectado a la energía y dejarte sentir. Incluso a veces, ¿no?, yo como representante, ¿no?, que he hecho muchas veces, también es como esperar, ¿no? Lo que tú dices es esperar, a lo mejor no siento nada o a lo mejor no sentir nada ya está bien, ¿no? Porque simplemente con ver dónde diriges la mirada, ver si te acercas más o menos a otro representante, a otra persona, ver si sientes frío o calor o tienes alguna sensación corpórea, eso ya es como, ya estás dando ya mucha información, no es que tengas ni que hacer nada, ni ningún movimiento brusco,
incluso de las constelaciones más potentes, ¿no? Es que casi no se dicen ni palabras, Sí. ni nada, simplemente es, pues eso, ver si acercándome más a uno o a otro estoy mejor, si siento, ¿no?, más placidez, más calor, frío. Lo más básico. Incluso, ¿no?, de decir, no, pues ahora me apetece como tumbarme o estoy cansado o no, siento mucha energía. Ya está, o sea, no hace falta hacer mucho realmente. O sea que todo lo podemos hacer si queremos, o sea, no estamos obligados. Y por ejemplo de los representantes, yo yo lo vivo como un regalo, el haber podido hacer de representante de cientos y cientos de personas a lo largo de estos 20 años, para mí ha sido un regalo porque he podido transitar por personas y hechos que yo no viviré. Por ejemplo, para mí ha sido un regalo poder hacer de madre tantas veces, porque yo no soy madre por voluntad propia. Y también no solo de madre, sino de madre que está bloqueada, de madre fría, de madre negligente, de madre amorosa. He podido hacer de hombre tantísimos cientos de veces que a mí eso me ha dado una amplitud de miras con respecto a comprender pues cómo funcionan también los hombres desde dentro, pues porque yo tengo un cuerpo de mujer. Y como eso todo, o poder hacer de la energía del dinero, o poder hacer, o sea, y para mí es un regalo. Siento que la que soy ahora es gracias a ese repertorio emocional que tengo dentro. Incluso también hacer de personas que ya no están, de personas fallecidas. Que estas personas fallecidas, yo no sé esta energía dónde está y ahí no entro, pero poder utilizar esta energía que ha quedado, que está en algún lugar y trabajar con ella y poderles, poderles decir igual cosas que quedaron pendientes, poder cerrar temas, yo lo encuentro, la verdad es que un regalo. Es verdad tener esto. Que es muy bonito. Sí. Pues incluso no representar a personas que ya no están, que siempre lo hacemos con mucho respeto, ¿no? De bueno, pues que es energía, pues que si esa energía quiere venir, o incluso hay veces que dice que no quiere venir, ¿no? Y también hay que respetarlo eso. Y después también me llama mucha atención la importancia que hay que dar también en las constelaciones a los abortos, ¿no? Que es algo que muchas veces no se habla entre mujeres, que es súper común. Yo antes de tener a mis hijas pues tuve un aborto espontáneo a los 2 meses y a veces pensamos que aquello no es importante, pero también darle un lugar, ¿no?, a los no nacidos es muy importante también en el sistema y no excluirlos, ¿no? Sí. Porque tienen un lugar y una función que aunque no nos la pensemos, están ahí incluso, ¿no?, a veces haciendo de hermanos, ¿no? ¿No? O de personas, de representados, ¿no? Notamos que falta algo, que falta alguien, ¿no? Y cómo se puede desvelar esto en una constelación que no teníamos ni idea, ¿no? Que a lo mejor nuestra madre había tenido un aborto o entre hermanos o así, es también como muy mágico, ¿no? Que aún quede esa energía. Sí, yo he visto la diferencia en estos 20 años, he visto la diferencia, cómo ha ido cambiando el hecho de que cada vez hay más, como más respeto por por un lado, por los abortos voluntarios, bueno, más respeto en general, al menos entre mujeres, entre el poderlo expresar sin sentir que has hecho algo tan terrible, sino darle el lugar a que te llevó a eso. Y también los abortos, las pérdidas, porque son muy dolorosas. Cuando los madres y padres pierden un embrión o un hijo. Y yo lo que he visto es que antes, cuando esto estaba más oculto, en las constelaciones salían continuamente en un intento de resolverse, en un intento simplemente de ocupar el lugar, y también había mucha culpa en las madres y mucho dolor. Y también un dolor en los padres expresado de una manera que parecía que no lo sienten, pero está dentro. Y lo que he ido viendo es que conforme cada vez se le ha dado más espacio a los abortos de todo tipo,
y en las diferentes, y se han creado incluso terapias para hacer duelo de embriones y duelo de hijos no nacidos, pues en las constelaciones esto ya no aparece como un problema. O sea, de forma natural los hijos nacidos acogen a los no nacidos porque se habla de ellos con naturalidad, ya no están excluidos, algunos ya se les pone nombre y se habla con ellos con naturalidad. Escucho a muchas madres decir directamente, yo he tenido 5 hijos, 3 nacidos, 2 no nacidos. Sí. Y esa inclusión, que es lo que Hellinger vio, pacifica a las familias. O que los hombres también puedan, en las terapias de duelos, transitar este dolor en la forma en que les es propia a ellos, que es diferente que la nuestra. Aparte de que cada ser humano somos diferentes, pero también luego tenemos peculiaridades. Entonces, a veces he tenido en terapia muchas madres muy dolidas porque su pareja hombre no estaba acompañándolas como ellas necesitaban en la pérdida de un hijo. Y luego venir este hombre a terapia y desgarrarse y decir, es que yo el dolor lo tenía dentro, pero tenía que guardármelo para apoyarla a ella. Y como esto da comprensión y se pacifica todo. Entonces luego en las constelaciones se ponen con naturalidad los hijos, tanto nacidos como no nacidos, y ya no hay excluidos. Y eso ha sido muy bonito de ver cómo hemos evolucionado en ese sentido. Otra de las cosas que también en constelaciones trabajamos es el genograma, porque también, aparte de las lealtades que tenemos familiares, de creencias que pasan en las familias o de traumas o de desgracias que pasan, es muy divertido, ¿no? Es muy, dijéramos, llamativo ver los nombres, ¿no? Como cuando se repiten nombres en la familia, incluso aunque no sean el mismo nombre, nombres parecidos o muchas letras parecidas, ¿no? Y cómo guardamos también lealtades, ¿no? A través de nombres, incluso a través de fechas, ¿no? Sí. Fechas de nacimiento, o que coincidan fechas de nacimiento con fechas también de fallecimiento, o ¿cómo funciona ahí? ¿Qué has visto, Charo? Pues lo que estamos hablando todo el rato, de que estamos conectados. Entonces, si además nos conecta un nombre o una fecha, claro, aquí habría que ver qué fue primero, el huevo o la gallina. Si es que ya estábamos predestinados a nacer ahí en una fecha para darle lugar a aquello, o es al nacer en esa fecha que se le da el lugar. Pero, por ejemplo, con los nombres, a mí me llama mucho la atención porque las personas y esto también lo vio Hellinger, antes, sobre todo antes, lo habitual era ponerle, cuando se perdía a un hijo o alguien fallecía, ese nombre se le ponía al siguiente vivo. Y entonces, claro, muchas veces hay personas que llevaban carga de muertos encima, de muertos en el sentido del dolor que causó esa pérdida. Porque si cada vez que mi madre me llama por mi nombre está recordando a su hija muerta, yo estoy llevando esa energía conmigo. El dolor de mi madre está en mí porque ella lo ha puesto en mí. Entonces, yo siempre digo que creo que lo mejor es tener un nombre limpio, en el sentido de que sea un nombre que a tus padres o madres les guste y que no pertenezca a otra persona, a nadie, del sistema familiar. Y seas tú, porque si no también lo que tú dices, luego están las lealtades. A lo mejor si yo tengo el mismo nombre de mi padre banquero y de mi abuelo banquero y de mi bisabuelo banquero, no sé si me entiendes. Hay una parte que dice, pues igual es que tengo que irme para la banca, porque si no, ¿cómo rompo yo esto ahora y de repente soy, yo qué sé, actor? Que esto también lo he tenido en terapia, es decir, que yo no puedo dedicarme a algo de artístico si en mi familia solo hay ingenieros, abogados y médicos. Ayer justo hablaba con una persona que además también es alumna de la formación de constelaciones, que ella tiene una familia muy científica y claro que le cuesta hablar de ciertas cosas porque claro, su familia son todos súper científicos, médicos, tal, claro, muy rigurosos, y cuando habla de constelaciones o de cosas que ella siente, pues bueno, puede ser oveja negra, ¿no? Un poco. Claro.
Entonces, sí. Otra de las cosas que se trabajan mucho en constelaciones es el tema de abusos. Mm. ¿Cómo se trabaja un tema tan delicado en constelaciones? Me refiero a abusos sexuales a veces, ¿no? Incluso abusos... Es un tema muy delicado y muy doloroso, y entonces hay que entrar con mucho cuidado, pero como la base de las constelaciones es integrar y aceptar todo lo que fue tal y como fue, pues ahí la manera es darle lugar al abuso, a las personas que participaron, a las personas que tuvieron que cuidar y no cuidaron, y poner todo eso, que todo el mundo allí pueda expresar lo que sintió, darle el espacio a la persona abusada para expresar todo su dolor y que lo pueda enfrentar a la cara de alguna forma de la persona representada. Esto también se hace, yo lo hago en constelación individual, de poner o con una plantilla en el suelo o un papel o a la persona que abusó, y que la persona abusada pues pueda por fin tener la fuerza para ponerse delante y decir: me causaste este daño. Y las constelaciones lo que hacen es que no es dejar el dolor contigo, decir: este daño que me causaste lo dejo contigo, y yo me voy a mi vida a hacer algo bueno con ella. O sea, poner la energía en sanarme, no en quedarme enganchada, porque Hellinger vio que si seguimos en odio y en dolor, seguimos vinculados a la persona que nos dañó. Entonces merece la pena hacer este trabajo de dejar esto contigo y liberarme de ti, para yo tener la oportunidad de sanar esto y ir en otra dirección. Porque si me quedo en la víctima, que ojo, no lo justificamos, si uno está en la víctima es porque te ha dolido, pero si te quedas ahí, te puedes quedar de por vida. Y ya no haces nada mejor con tu vida. O a veces luego también puedes tener ya problemas para tener pareja, para tener una sexualidad. Por eso merece la pena pues poder tomar esa fuerza de plantarte delante de quien te dañó y expresarle tu dolor y tu rabia, tu odio o todo lo que haya. Por lo que decíamos, de que nada quede excluido. Uh-huh. Y son muy sanadoras en este sentido. Con Hellinger también. Hellinger era alemán y teólogo, y él hizo muchísimas constelaciones con el tema de el holocausto, ¿no? Sí. Lo que causó, y víctimas y perpetradores. ¿Cómo lo relacionarías ahora con todo lo que está pasando otra vez en Gaza, con víctimas y perpetradores? Los que fueron víctimas ahora son perpetradores. Es que en cualquier conflicto se tiene que querer resolverlo. Y resolverlo no pasa por tener la razón. Entonces, si en cualquier conflicto lo que sana es que yo te pueda expresar mi dolor y tú lo veas, que tú expreses el tuyo y yo lo vea, y desde ahí podamos pedirnos disculpas o intentar hacer algo bueno con eso. Si eso no está, no se pueden resolver los conflictos, ninguno, ni de pareja, ni con la vecina de arriba, es que no se puede. Entonces tiene que haber primero la intención, una intención ya, pero de corazón, de que queremos resolver esto de una vez. Y a mí me entristece esto, y ojalá fuera posible. Pero claro, si hay personas supongo con su herida de ego puesta, de esto es mío, y yo tengo la razón y tú no, y tú tienes que ir fuera, yo te quiero excluir, es que desde ahí no tiene solución, al menos desde la vertiente de las constelaciones. Sí, en las constelaciones y también las que describía Hellinger, ¿no? Al final tanto las víctimas pero los perpetradores también tienen su lugar, que a veces también es lo más difícil de aceptar, sí, ¿no? Que esa persona que hizo daño... Incluir a los perpetradores. Incluir a ese perpetrador, ¿no? Darle su lugar, darle su espacio y darle su voz, ¿no? Porque aunque también
muchas veces es injustificable, también lo han hecho desde un lugar, ¿no? O desde un mandato, o desde un marco histórico, ¿no? Yo cuando he tenido ocasión de participar en constelaciones de este tipo, a mí me han conmovido especialmente porque, más que nada porque es algo como que no esperaba, que es que los perpetradores y las víctimas se puedan mirar y acaben encontrando un lugar de amor. Y eso es brutal. Y yo he participado en constelaciones, no solo dirigiéndolas yo, sino a veces participando de, por ejemplo, con personas que vienen con temas de la Guerra Civil Española, donde pues igual su familia fue masacrada por el otro bando o viceversa. Y como al principio, cuando pones la configuración, se ve, claro, todos en dolor, todos en rabia, todos en gana de, como Hellinger, no me acuerdo ahora cómo le llamaba, esta furia asesina, o sea, estas ganas de aniquilación, el impulso de aniquilación, de aniquilar al otro, al que te ha dañado. Pues primero está eso, pero cuando tienen la ocasión de expresar el dolor y ver el miedo que hubo, porque el miedo está en los dos bandos, los que quieren tener razón también, o los que masacran también tienen miedo, por eso lo hacen, para sobrevivir. Entonces, cuando todos pueden ver eso, es muy conmovedor cómo se miran las víctimas de los perpetradores. Y eso Hellinger lo vio con los nazis y los judíos. Pero claro, tiene que haber una intención de que si yo soy judía o soy nazi, vaya a un sitio donde yo quiero pacificar esto. De conmigo y con mi familia. Y si hay esa intención, la verdad es que son constelaciones muy conmovedoras, a un nivel muy profundo. Sí. Me estoy ahora hasta emocionando a recordar de cosas. Sí, yo me acuerdo de una constelación donde la familia de no sé si era una chica o un chico, bueno, la familia, unos habían sido fascistas y los otros republicanos aquí en España. Y claro, hubo muertes de por medio y cuando pudimos hacer toda la constelación, cuando se abrazaron su bisabuelo con el otro bisabuelo de los dos bandos, ¡buah! Sí, eso fue a un nivel, una conmoción muy profunda. Estábamos todos allí que se nos saltaban las lágrimas porque era muy, muy auténtico. Allí no había ningún teatro ni nada, o sea, eso se da cuando, eso es algo que se da y cuando se puede dar, ¿no? Sí. No, la verdad es que bueno, constelar la verdad es que nos lleva a sitios insospechados, ¿no? Muchas veces y bueno, que no nos esperamos, ¿no? Que podemos pensar, ¿no? Venimos a constelar una cosa y creemos que sabemos para dónde va a ir y no. Y a veces nos sorprende y dices, madre mía, ¿no? Pero sí que hay mucha emoción y mucho sentimiento en las constelaciones, sobre todo de temas con tanto peso, ¿no? Con tanto trauma o abusos o asesinatos pero bueno, para eso están. Sí, y yo muy agradecida de que estén, la verdad, porque no hay lugares profundos, si hablo de mí, hay lugares profundos a los que yo no hubiera sabido llegar de otra manera, si no hubiera sido por las constelaciones, así que yo les tengo un agradecimiento enorme. Pues Charo, ¿qué te parece si para finalizar les proponemos algún tipo de mini ejercicio que la gente pueda hacer en casa para experimentar las constelaciones familiares? Pues yo tengo un ejercicio sencillo. Bueno, sencillo no significa que no se muevan cosas, pero que les propongo muchas veces a los alumnos que es, si lo haces con una persona, si tienes una amiga o alguien, es poner de representante a esa persona, poner de representante a alguien con quien tienes, por ejemplo, un conflicto. Imagínate, estás con una amiga y dices, vamos a hacer un ejercicio de constelación. Porque que no quiere decir que el conflicto sea con esa amiga. No, es con una tercera persona. La amiga va a hacer de representante. Correcto. Entonces le dices, mira, ahora que estamos tomándonos este café, vamos a hacer un ejercicio. Sobre todo, a ver,
yo lo haría sobre todo si sientes que necesitas expresarle algo a alguien y que no puedes hacerlo en la realidad o que no lo puedes hacer todavía. Porque entonces ahí es una forma de poner una intención en abrir campo y en intentar ir hacia solución. Vale. Entonces, pues coges a tu amiga y le dices, normalmente pues la tomas así por los hombros o la tocas un poco y le dices, tú representas a mi compañera de trabajo X. Que no hace falta ni que digan el nombre, ¿no? Muchas veces cuando representamos ponemos las manos y solo con la intención, ¿no?, mental de decir tú representas a tal persona, pues ya ahí, está. Ahí ya ¿no? depende de la amiga si se va a rayar o no pensando que es con ella el conflicto. Claro, eso ya... bueno, eso bueno, ahí ya lo decides tú, muy si tu bien. amiga se va a rayar o no, o tu hermana. Entonces, si la dejas ahí de pie delante, tú te alejas un metro, metro y medio, esta distancia para poder ver con claridad, y entonces os quedáis un minutillo en silencio, mirándoos, y si aparece movimiento en el cuerpo en el sentido de ganas de alejarme de ti o de acercarme, pues lo permito y me acerco, me alejo, y cuando más o menos ya haya pasado este minutillo, miro a ver qué querría yo expresarle a esta persona, a poder ser hablando desde mí y desde mi dolor, no tú eres una tal, porque entonces ahí el conflicto ya está garantizado, que es lo que solemos hacer. Entonces sería, pues mira, me pasa contigo esto, estoy muy enfadada porque al final hago yo todo el trabajo, o porque tú siempre llegas tarde, o por lo que sea que me pasa con esta persona. Y también le digo por un lado qué siento, y también por otro le digo qué necesitaría, qué necesito yo para este conflicto. Y entonces también se lo puedo expresar. Pues mira, yo necesitaría que tú hagas tu trabajo, que llegues a tu hora, que no me robes ideas y se las lleves al jefe, lo que sea, ¿vale? Entonces, la otra persona podemos ver si ha entrado en campo y que te diga, ¿y tú desde ahí qué sientes con esto que yo te digo y tal? Y esta persona, a ver, qué siente, que diga, pues mira, porque podría ser que si esa persona ha entrado en campo, a sentir el campo, te dé un feedback que te ayude a ver cómo te ve esta compañía de trabajo a ti. O a lo mejor, imagínate, porque esto es un ejemplo real, que la otra persona te dice de repente, pues me siento sorprendida porque yo no me había dado cuenta que te estaba dañando, lo que pasa es que yo tengo problemas personales que no estoy sabiendo manejar y estoy dispersa. Claro, por eso llego tarde. Por eso llego tarde, eso no es personal, trabajo... no es contra ti, no me había ni siquiera dado cuenta, estoy súper ofuscada. Entonces, ya eso lo cambia todo. Porque, claro, si yo veo lo que te pasa a ti, al otro lado, entonces sí. Ya empieza... Tengo más comprensión, sí, tengo más empatía. Sí. Y otra cosa que propongo también, si se quiere, es cambiar la posición. Una vez que nos hemos expresado, tanto yo a ti, que siento que necesito, y tú a mí, nos cambiamos y yo me pongo de mi compañera de trabajo, de representante de ella, para ver simplemente cómo mi amiga hace de mí. Entonces también es un cambio de perspectiva, de cómo me veo desde fuera, cómo esta persona me puede estar viendo. Correcto. Y a veces te llevas sorpresa, porque de repente te pones en el otro lado y ya solo ponerte dices, a lo mejor, madre mía, ¿qué sería se me ve? Si parece que estoy siempre enfadada. Claro. Y a lo mejor eso es lo que están viendo los demás y tú no te estás dando cuenta. O sea que algo tan sencillo como este ejercicio puede dar muchas pistas. Lo que sí que sin entrar mucho. Claro. Primero, por no entrar en la privacidad de la otra persona o a toquetearle a ella nada de su vida, y también por no meternos en... Si descubrimos que, imagínate que esto que así parece tan sencillo, a mí me conecta o me recuerda algo que me pasaba a mí con mi hermana o con mi madre, y yo ya entro ahí en algo más doloroso para mí, pues es el momento de cortarlo y mirar de trabajármelo en un sitio donde me guíen bien. Correcto, que esto es un mini ejercicio Sí, para explorar, pero... Para explorar y poder verbalizar, porque a veces, como no hay la posibilidad, o con un jefe, claro, yo no puedo decirle a mi jefe según qué todo cosas. Lo que siento. Pues igual puedo coger a mi marido, o puedo coger a mi primo y decirme, ponte un momento aquí de mi jefe, porque yo necesito expresarle lo que siento y lo que necesitaría. Correcto. Esos son ejercicios muy potentes. Son potentes, o sea, ¿no? Son potentes porque, ¿no? Sí. Y después saber que no es nada
esotérico ni nada, que no te quedas con la energía de la persona y cuando acabas los representantes no muchas veces decir, mira, pues he trabajado con gusto para ti y lo dejo contigo y ya está. Y sí, así esto es ya importante, como lo de cuando siempre, haces de representante sí, de alguien, soltar exacto. lo que has representado. Al finalizarnos siempre devolvemos la energía a la persona que ha hecho como la demanda y le dice, pues esto, ¿no? He trabajado con gusto para ti y aquí lo dejo contigo y ya está. Y yo vuelvo a ser yo, Charo, Laura, ¿no? Y ya. Que de hecho es algo que podríamos hacer en la vida cotidiana también, porque por ejemplo cuando tú tomas un café con una amiga y esa amiga viene con mucho dolor y tú estás en empatía con ella, podría ser que estés cargando con algo por amor hacia ella y por preocupación, pues también para volver a nuestro lugar y ocupar nuestro lugar, siempre yo creo que si sientes que te has quedado con algo de alguien, y ni que sea internamente, decir, esto lo dejo contigo, que es tuyo, y yo me quedo solo con lo mío. Y es una manera también de cada uno volver a lo nuestro, y no quedarte como luego tú, que te vas para casa preocupada por tu amiga y por su problema, porque ahí te estás llevando algo que no te toca y te estás quitando fuerza tú y quitándole fuerza a ella. Lo bueno, a mí esto me gusta mucho también de las constelaciones, ver que lo que más fuerza le da a otro ser humano es que tú creas que puede con lo que le ha tocado vivir. Qué bonito, pues con esto nos quedamos. Muchas gracias, Charo, por haber compartido este episodio hablando de constelaciones familiares, por haber venido y todo un placer haberte tenido aquí. Y nada, pues esperamos que os haya gustado este episodio. Nos vemos en próximos episodios de Divinas y Poderosas para poder seguir hablando de cosas importantes, cosas conscientes que nos ayuden a vivir una vida mejor y más plena. Gracias. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Divina, por compartir este ratito conmigo. Deseo que te ayude en tu camino. Para mí ha sido un placer. Y recuerda suscribirte al podcast para no perderte ninguno de los nuevos episodios. Puedes encontrar toda la información de mis recursos gratuitos, mis cursos y todo lo que hago en mi web lauperello.com y en mi Instagram @lauperellocoach. Me encantará que me escribas para decirme qué es lo que más te ha motivado de este episodio y para proponer nuevos temas que te interesen para el podcast. Te escucho y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto, Divina.